Este es Atahualpa, el último emperador inca. Su captura y posterior muerte marcó el final de su imperio, el cual duró unos 333 años. Se sabe que los Navajo, en Estados Unidos, existen hace unos 1000 años, pero quizás la civilización aborigen más longeva sea la Chumash, quienes habitan la región costera de California hace más de 11.000 años. En el siglo XX se aceptó mayormente que los seres humanos cruzaron el estrecho congelado de Bering hace unos 14.000 años, y que desde el norte poblaron el continente americano. Pero descubrimientos en la década del 70 muestran que ya existían asentamientos en Sudamérica desde al menos 18.000 años. Entonces, ¿cómo llegaron los humanos al continente americano? ¿Y quiénes fueron? En 1650, el sacerdote sevillano Diego Andrés Rocha publicó en su tratado único y singular del origen de los indios occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile, que los descendientes del personaje bíblico Túbal habían poblado América desde España en el siglo V antes de nuestra era. Pero resulta que los navíos capaces de realizar semejantes travesías existían recién desde el siglo XII. Entonces, ¿cómo explicaba Rocha que hubieran sido capaces de realizar semejante viaje 11 siglos antes, con la ayuda de un Deus ex machina? Según Rocha, en aquel tiempo aún sobrevivía la isla de la Atlántida descrita por Platón, la cual sirvió de puente entre ambos mundos. Pero no todos los sacerdotes compartían las ideas mágicas de Rocha. Para el fray Gregorio García, el continente americano podía haber sido poblado por los pueblos de Asia Oriental debido al parecido en sus rasgos. Y la verdad es que no estaba tan lejos, ya que la población aborigen comparte mayormente código genético con la población del noreste asiático. Pero nadie sería capaz de comprobarlo hasta que un joven de 19 años traería luz a uno de los mayores misterios sin resolver. Es el verano de 1929. Rich Lee Whiteman sigue con mucha atención las noticias sobre las excavaciones en la localidad de Folsom, Nuevo México. Este muchacho de 19 años, sin saberlo, está a punto de cambiar la historia para siempre. Resulta que los arqueólogos en Folsom están maravillados con una punta de flecha incrustada en un bisonte que se sabe extinto hace más de 10.000 años. Pero no pueden encontrar rastros de asentamientos por ninguna parte. Esa pequeña flecha alimenta su esperanza. Pero todo cambiaría cuando el Instituto Smithsoniano recibiría la carta de Whiteman, en la que relataba con lujo de detalle acerca de los huesos que había encontrado en las inmediaciones de su pueblo Clovis. El instituto alertó a la comunidad científica sobre el hallazgo del joven y en 1932 el arqueólogo Edgar Billing-Howard dirigió la excavación que encontraría un asentamiento en ese pueblo. Si bien el equipo de Howard confirmó que se trataba de un asentamiento de unos 13.000 años, todavía faltaba una parte importante del rompecabezas, y esa llegaría en 1949, cuando se pudo hacer la datación de carbono 14 por primera vez, comprobando que esos huesos tenían unos 11.000 años de antigüedad. Así que Howard no estaba tan lejos, y en los años que siguieron, la comunidad científica acordó mayormente en que pueblos mongoles del noreste asiático habían cruzado el estrecho congelado de Bering al finalizar el último período glacial, o sea, unos 13.000 años antes de nuestra era. Durante décadas, esta teoría fue mayormente aceptada, hasta que unos granjeros chilenos desviaron el curso de un estero y cambiaron la historia para siempre. Es el año 1974. Un campesino de Monteverde en Chile acarrea largos palos con una yunta de bueyes. Observa a su costado el cauce seco del estero Chinchihuapí, cuyo curso habían desviado ellos mismos apenas unos años atrás. El campesino detiene su marcha para inspeccionar el estero. Algo le llamó la atención. Tiempo más tarde descubrirá que los restos que ha sacado de ese estero pertenecían a un grupo de gonfotéridos, una familia animal emparentada con los elefantes extinta hace unos 10.000 años. El descubrimiento atrajo la atención de la comunidad científica y en 1977 el arqueólogo Tom Dillehay dirigió una excavación en la que se encontraron chozas y herramientas. Durante décadas se realizaron varias expediciones más hasta que en 2013 se concluyó que efectivamente estos asentamientos tendrían una antigüedad de entre 18.000 y 14.000 años, mucho antes que el cruce por el estrecho de Bering. Y estas no han sido las únicas, porque se han encontrado
restos en Topper, Estados Unidos, cuyas estimaciones iniciales databan de unos 20.000 años. Piedra Museo en Argentina, unos 13.500, y posiblemente el más curioso de todos sea Piedra Furada en Brasil, con más de 30.000 años. Entonces, ¿cómo se explica que hubieran llegado antes? Bueno, existen dos posiciones. Una sugiere que el poblamiento tardío, que es el que comenté antes, y luego está la teoría del poblamiento temprano, que sería entre 23.000 y 50.000 años atrás, dándole mucho tiempo a los pobladores de Monteverde para llegar hasta ahí. Hay científicos que defienden las posibles teorías de que los seres humanos hubieran llegado a Sudamérica por vía marítima o terrestre, yendo por el sur. Pero bueno, no son teorías que estén muy defendidas o muy aceptadas. Sobre la datación de carbono 14 resta decir que en realidad también importa mucho cómo se interpreten esos datos. Es verdad que los rastros que se obtuvieron en Piedra Furada en Brasil dan de entre 30.000 y 68.000 años atrás, pero el carbono que se analizó es aquel producto del fuego, y la discusión pasa por si ese fuego se produjo de manera natural o si efectivamente lo hicieron humanos. No hay pruebas concluyentes todavía de que ese carbono producto del fuego haya sido producido por seres humanos. Todavía son muchas conjeturas. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los aborígenes del continente americano comparten gran cantidad de código genético con aquellos del noreste de Asia. Eso es prueba suficiente. Ahora, ¿cuándo cruzaron y por dónde? Todavía se tendrá que saber. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.